Yo soy Alberto Tejeda y usted está mirando esta programación Punto de Esperanza, dándole gracias al Padre Celestial que me permite anunciar la palabra de Dios, la palabra del Evangelio a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero hablar sobre la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, especialmente en esta semana de Semana Santa, que estamos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunos versos bíblicos que yo he podido escribir, ¿verdad? Queriendo compartirlo con cada uno de ustedes. Una persona escribió: Dios logró muchas cosas al encarnar a su Hijo y morir en el Calvario. Por Cristo, Dios reveló la verdad definitiva sobre sí mismo. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, vemos que gracias a lo que Cristo enseñó, gracias a su comportamiento, gracias a su vida, nosotros podemos conocer verdaderamente el carácter del Padre. Podemos conocer mejor a nuestro Creador, podemos conocer mejor a nuestro Dios. Toda la Biblia, todo lo que hable con el carácter del Padre Celestial, tiene que ser traducido a través de Cristo el Hijo. Si hay algún verso bíblico en la palabra de Dios, ¿verdad?, que diga que el carácter del Padre y el carácter del Hijo no son iguales, no son un carácter de amor, nosotros deberíamos rechazar ese verso en la palabra de Dios. Entonces, reconoció consigo mismo o reconcilió consigo mismo todas las cosas, incluso a los humanos. Entonces, gracias a que Cristo vino a este mundo, ¿verdad?, Dios reconcilió con Cristo o consigo mismo a través de Cristo a todas las cosas, incluyendo a los humanos. Nos perdonó nuestros pecados, nos sanó de nuestra naturaleza enferma de pecado, derramó su Espíritu sobre nosotros y nos dio poder para vivir en relación con Él y nos dio un ejemplo de cómo se ve o se debe vivir, ¿verdad?, en el reino de Dios. Sin embargo, creo que todas estas facetas de la obra de Cristo pueden entenderse como aspecto de lo más fundamental que Cristo vino a lograr, es decir, derrotar al diablo y a sus secuaces. Vino a vencer el mal con amor. Entonces, Cristo vino a este mundo y que Él haya venido tiene mucha importancia para nosotros, la raza humana. Muchas veces nosotros malentendemos la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y es más en el mensaje en el que quiero enfocarme el día de hoy, porque puede ser que usted vaya a una iglesia, ¿verdad?, que esté enseñando una idea farsa o una idea errónea sobre el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, verso 10 dice: porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces Cristo vino venciendo, derrotando el pecado. Gloria sea el nombre de Dios, el gran enemigo de la humanidad, sabemos que es el pecado. Cristo lo derrotó así también como derrotó al enemigo, como derrotó al diablo. Marcos capítulo 15, verso 39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y esto me causa mucha curiosidad. ¿Por qué este centurión que conocía a Dios, el Dios de los judíos, ¿verdad? ¿Por qué él dice que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios? ¿Será que él había visto señales que pasaron en el instante que Cristo murió? ¿O fue que él vio en el carácter de Jesús un carácter que él no había visto en otras personas que habían sido crucificadas? Fue que él vio el carácter de humildad, el carácter de amor, el carácter de santidad en Cristo Jesús, y dentro de sí pensó: solamente Dios puede tener esta clase de carácter, esta clase de comportamiento. Y es maravilloso que este hombre pudo admitir, pudo aceptar, aunque no era judío, ¿verdad? Era solamente un centurión romano, y él dice verdaderamente era el Hijo de Dios. Nosotros a veces tenemos una visión o una fotografía de Dios como siendo un tirano o un rey todopoderoso
que nadie puede tocarle, que nadie puede dañarle. Y es verdad, Dios es todopoderoso, pero también Dios es todo amor y Dios es toda humildad. Y yo creo que eso fue lo que conmovió a este centurión para que creer que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Primera de Corintios 5, 15 dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria sea el nombre de Dios, y me encanta lo que dice la Biblia. La Biblia dice aquí que Él murió por todos. Él murió por todos. Hay un grupo dentro de la iglesia que no creen que Cristo murió por todos los seres humanos, ¿verdad? Las personas que creen en el calvinismo, o las personas, los hermanos de la iglesia bautista, y muchos cristianos evangélicos protestantes, ¿verdad? Ellos creen que Cristo no murió por toda la humanidad. Cuando usa este verso, y por todos murió, ellos dicen que Él murió por toda la clase de personas. Ellos cambian el sentido de lo que este verso quiere decir. Ellos dicen, Él murió por toda clase de personas, diciendo, Él murió por las mujeres, murió por los hombres, murió por los de raza negra, de raza blanca, de diferentes naciones. ¿Me entiendes? Es la única razón por la que ellos pueden construir alrededor de muchas de sus doctrinas y de sus enseñanzas para decir que Dios amó a un grupo de personas, ¿verdad? Y lo destinó para salvación, para un eterno bliss, para ir al cielo, al lugar de paz y al lugar de alegría y al lugar de paz, según como ellos lo tienen establecidos en sus mentes y en sus corazones, mientras que Dios aborreció, según ellos, la mayoría de la humanidad para condenarlos al infierno, a un lugar de dolor, a un lugar de sufrimiento. Y muchas de estas iglesias, ¿verdad?, calvinistas, que yo fui parte de esta iglesia por muchos años, gloria sea el nombre de Dios, ellos pueden predicarte el amor de Dios, pero en sus doctrinas, dentro de sus corazones, ellos saben que Dios solamente ama a un grupo de personas y a los demás lo aborrece. Claro que esta es una falsa y mala doctrina. Hechos capítulo 5, verso 30, dice así, la palabra maravillosa de Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole un madero. ¿Quién fue que mató a Cristo? Y hay muchas especulaciones. Yo pensaba que Dios el Padre fue que lo mató. Y usaba muchos versos erróneamente para justificar que el Padre había matado a su propio Hijo. Y quiero decirte que la mayoría de las doctrinas de las iglesias creen que esto es realidad, la mayoría de los cristianos. Y vemos que eso sería un abuso, podemos decir un abuso infantil, un padre abusando a sus hijos, si fuera la verdad. Un hombre llamado William Paul Young, el autor de la película El Shack, publicó un libro llamado Mentiras que creemos acerca de Dios. Y hay muchas mentiras que la iglesia del oeste, aleluya, creemos sobre Dios y sobre su carácter. Dice, mentiras que creemos acerca de Dios, que es mentira pensar que Dios originó la cruz. En este libro, este hombre cree que es una mentira creer que Dios originó la cruz, y yo estoy de acuerdo con él. Muchas personas creen que Dios inventó este plan de matar a su hijo a una cruz para salvar a toda la humanidad. Claro que Dios conoce todas las cosas. Dios conocía el futuro y Él sabía que nosotros los seres humanos íbamos a matar a Cristo, ¿verdad? O la raza humana, los judíos y los romanos de aquellos tiempos iban a matar a Jesús. Ya Dios lo había visto. Dios no fue que creó el plan para matar a Jesús en una cruz. Es una mentira que nosotros creemos. ¿Me entiendes? Dios no es un Dios violento, Dios no es un Dios de muerte, sino es un Dios de vida. Que fue idea de Dios, dice este hombre, convierte en nada más que un abusador cósmico. Si verdaderamente Dios el Padre creó el plan para matar a su propio hijo en una cruz, sería un abusador cósmico, pero sabemos que la cruz no fue una invención de Dios, fue una invención de los romanos, ¿verdad? Y los judíos lo usaron para darle muerte al Hijo de Dios. Y este es un tema muy importante en la iglesia cristiana y progresista.
Es la idea del abuso infantil cósmico, ¿verdad? Dice aquí, el título de mi libro es más reciente, es ¿Mató Dios a Jesús? Una mujer llamada Alisa Childers, ella dice, ¿mató Dios a Jesús? Lo usé porque era un dilema que yo mismo tenía y era algo que había escuchado de muchas gentes, ¿verdad? Y es que están luchando con sus entendimientos de la cruz y la muerte de Jesús en la cruz, en la cual parecía que Dios tenía que exigir algún tipo de venganza o pago de parte de Jesús. Algunas personas lo llaman la teoría de la sustitución penal, la cual es una falsa doctrina y una doctrina errónea que la mayoría de los cristianos creen. El día de hoy, personas como John MacArthur, como John Piper, creen esta falsa doctrina de la sustitución penal, ¿verdad? Entonces, así que la gran pregunta que subyace al libro y creo que subyace a la cruz en general, cuando lo piensa, al menos teológicamente ¿es Dios el autor de la crucifixión? O para decirla más claramente, ¿mató Dios a Jesús? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos. Esto lo dijo un hombre llamado Tony Jones, es esta pregunta. ¿Dios mató a Jesús? Un signo de pregunta. Y él contesta, sí. Jesús fue a la cruz sin querer. Un signo de pregunta, no. Dice un hombre llamado Buddy Chapman, ¿verdad? Que es uno de los cristianos famosos el día de hoy. Dice, ¿mató Dios a Jesús? Él hace la pregunta y él dice, sí. Entonces, ¿fue Jesús a la cruz sin querer? No. Lo que este hombre llamado Buddy Chapman está diciendo es, ¿verdad? Que Dios mató a su hijo, pero Cristo se entregó a la muerte. Él se entregó a la muerte. Él no peleó en contra de su padre. Él quería hacer la voluntad de su padre. Y según lo que los predicadores, como este hombre, ¿verdad? Buddy Bauschen, se dice su nombre, no estoy seguro. Él cree, aleluya, que Jesús quería hacer la voluntad de Dios y que la voluntad del Padre era matar a su propio hijo. Totalmente está equivocado. Entonces, dice la palabra de Dios y usamos algunos versos para ver por qué esta persona apoyan esta falsa doctrina de que Dios mató a su propio hijo. Dice, lo tuvimos por azotados, por herido de Dios, por abatido. Isaías capítulo 53, verso 4. Y la frase que muchos evangélicos usan el día de hoy para decir que Dios mató a su propio hijo dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y no fue, la Biblia no está diciendo, Isaías no está diciendo que el Dios abatió a su propio o hirió a su hijo. Nosotros lo tuvimos. Nosotros los tuvimos por herido de Dios. Nosotros pensamos que Dios, lo dice claramente, que Dios estaba hiriendo a su propio hijo. Pero Dios nunca castiga al inocente. Dios nunca castiga a una persona por el hecho de ser perfecto, de ser santo. Y esto es lo que Cristo era. Sin embargo, era la voluntad del Señor aplastarlo. Gloria sea el nombre de Dios. Lo ha afligido. Dice aquí el verso de Isaías capítulo 53, 10, el cual es otro verso sacado, aleluya, podemos decir, no está interpretado en la forma como nosotros debemos interpretarlo. La palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del impío, menos va a querer la muerte del justo. Y la Biblia dice que Dios no va a tener al inocente por culpable y no va a tener al culpable por inocente. Entonces, despierta, oh espada, contra mi pastor, contra el hombre que está a mi lado, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Zacarías capítulo 13, verso 7. Y estos son versos, ¿verdad? Que no quiero seguir leyendo, pero son versos que las personas usan para decir que Dios usó violencia en contra de su propio hijo. Y yo le digo a usted, cualquier padre que use violencia en contra de su propio hijo, nosotros no se lo perdonaríamos el día de hoy. Nosotros sabiéramos que está mal. Y si esos somos nosotros que somos pecadores, menos Dios usó violencia en contra de su propio hijo. Es una falsa doctrina.
Es una doctrina que nos hace violentos a nosotros. Es una doctrina que no nos permite conocer verdaderamente el carácter y el amor de nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 10, dice la Biblia: llevando en el cuerpo siempre por todas partes las muertes de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Hay personas que dicen, Cristo murió por mí, ya yo no tengo que morir. El apóstol Pablo iba en contra de esta falsedad. No es por obra, es por fe, dicen algunos. Y por esta razón ellos no tienen o se preocupan o enseñan tener buenas obras. Pero el apóstol Pablo dice, siempre llevando por todas partes la muerte de Jesús, estando dispuesto a morir a nosotros mismos, a morir al pecado. Porque cuando morimos, entonces recibimos la vida de Dios, recibimos la vida de Cristo. Si estamos muertos al pecado y estamos vivos para con Dios, ¿cómo practicaremos y cómo, todavía andaremos en el pecado? Necesitamos morir a nuestros pecados. Hay personas que dicen, Cristo murió por mí para que yo no tenga que morir. Es una falsedad. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir al pecado para poder, porque si morimos con Cristo, viviremos con Él. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, verso 28 dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aquí está hablando acerca del pueblo judío, del pueblo de Israel. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como con vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, esto ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y aquí Pablo está defendiendo al pueblo de Israel, a los judíos, que aunque es verdad que ellos son desobedientes, ellos cometen muchísimos crímenes y muchísima maldad, ¿me entiendes? Pero Dios ha de tener misericordia de los judíos, ha de salvar a todos los judíos, yo creo, ¿verdad? Aún los que están muertos. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Y lo que Pablo está diciendo, que Dios sujetó a los judíos a desobediencia para salvar a los gentiles. Y Dios sujetó a los gentiles a desobediencia para salvar a los judíos. Entonces, Dios ha de tener misericordia de todos. Misericordia de todos. Yo creo que Dios ha de salvar a todos los hombres, a los judíos y a los no judíos. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Claro que hay un grupo de personas que van a decir es toda clase de personas, diciendo con esto, no solamente a los judíos, pero Dios va a salvar parte de los judíos y parte de los gentiles. Pero la palabra de Dios dice a todos, Dios ha de salvar a todos los hombres. Verso 33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todos son para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque para Él son todas las cosas. Todos nosotros le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Le pertenecemos a nuestro Dios. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Sabemos que eso cuando Cristo está colgando en la cruz del Calvario, y dice que Él le entregó, después de haber tomado el vinagre, le entregó el Espíritu. Pero algo que dijo Jesús mientras estaba en la cruz es consumado es. ¿Qué está consumado? Está consumado el trabajo que Él tuvo que realizar mientras estuvo aquí en la tierra. Y Él lo hizo, ¿me entiendes? De traer salvación, de traer vida, de traer esperanza a cada uno de nosotros. Nosotros que antes andábamos en oscuridad, ahora podemos andar en
en luz gracias al victorioso Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino para perdonarnos de nuestros pecados. Muchas veces nosotros pensamos, yo por muchos tiempos pensaba que Cristo vino para perdonarnos de nuestros pecados. Pero en realidad Cristo vino para darnos vida, dice la Biblia, y para darnos la abundancia. Él vino para libertarnos de la esclavitud del pecado, no para perdonarnos. Muchas veces decimos, Cristo murió en la cruz de Calvario para que el Padre Celestial me pueda perdonar. No, el Padre Celestial te pudiera perdonar aún sin Cristo haber venido a la tierra, porque Él perdonó a muchas personas en el Antiguo Testamento, pero Cristo vino a libertarnos. ¿Recuerda cuando Dios mandó a los judíos que mataran un cordero y que pusieran la sangre en sus puertas? ¿Para qué Dios le pidió esto? No era para perdonar el pecado de los judíos, ¿me entiende? Sino, gloria sea el nombre de Dios, para libertar al pueblo de Israel. Y la razón por la cual Cristo murió en la cruz de Calvario fue para libertar la creación de Dios del poder de Satanás, del poder de los demonios, del poder del pecado. Y Cristo pudo alcanzar lo que Él tenía que hacer. Aleluya. Y por eso solamente nos espera la salvación. No solamente a un grupito, pero a toda la creación. Apocalipsis, al final de la Biblia, habla, Apocalipsis 21, 23, la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero en su lumbrera. Las naciones, oiga esto, las naciones, naciones pecadoras, naciones malas, no hay una sola nación cristiana en el mundo. Sabemos que todas las naciones son naciones malas, son Babilonia la grande, podemos decir eso de los Estados Unidos, podemos decir de China, de Rusia, del pueblo de Israel. Todas las naciones del mundo son pecadoras, son naciones que solamente piensan en los ejércitos, en la economía, en cosas así. Solamente la iglesia es la que le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, las naciones, aquellas naciones que eran paganas, que eran pecadoras, caminan a la luz de la ciudad, ¿verdad? La Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra entregaron sus espléndidas riquezas. Aquí vemos estos reyes malvados entregando sus riquezas delante del Señor. Sus puertas estarán abiertas todos los días. Las puertas del cielo no se van a cerrar, o la Nueva Jerusalén, que va a descender aquí sobre la tierra renovada. Dice la palabra de Dios que la Nueva Jerusalén, sus puertas nunca se van a cerrar, pues allí no habrá noche. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, y el honor de las naciones nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida y el libro del Cordero. Aquí podemos decir, gloria sea el nombre de Dios, que en esta Nueva Jerusalén, en esta ciudad, las naciones llevarán sus riquezas, las puertas siempre estarán abiertas, el hombre podrá entrar, las naciones podrán entrar, siempre y cuando dejen sus idolatrías y sus pecados y sus maldades atrás. Gloria sea el nombre de Dios. Y llegará tiempo donde las naciones, donde los pueblos del mundo entenderán, alabanza a Dios, que las riquezas, la paz, la salvación, el gozo se encuentra en esta ciudad y ellas entrarán por esta ciudad. Entonces, eso fue lo que Cristo vino a traer. Cristo vino a traer salvación. Él vino a redimir la tierra de la maldición. Él vino a redimirnos a nosotros de nuestros pecados, libertándonos a través de su obediencia y de su santidad. Aleluya, con la cual Él vivió. Si recordamos la historia de aquel hombre que tenía una viña, ¿verdad? Y se había ido a un largo viaje. Y dice que cuando él volvió, él mandó a uno de sus criados y le dijo, mándenme el pago, lo que me pertenece de mi viña. Estos hombres apedrearon y golpearon a este siervo. Entonces él dijo, voy a mandar a mi hijo, porque si es mi hijo, lo van a escuchar, van a mandar y me van a dar lo que me pertenece a mí. ¿Y qué pasó? Ellos lo apedrearon y mataron también al hijo.
Entonces ese hombre se llenó de rabia, se llenó de violencia. ¿Y qué va a hacer este hombre con estos, ¿verdad? Estas personas que le mataron a su hijo, que le hicieron daño? Y eso fue lo que hizo Dios. Dios quiere su viña, la tierra es su viña. Y todos nosotros que moramos en este mundo somos pertenencia de Dios. Él mandó a Cristo. Nosotros los seres humanos matamos a Cristo por nuestras violencias, por nuestros pecados, ¿verdad? Y el Padre está tan molesto, no con la raza humana, sino con el pecado, que Él se ha prometido desarraigar el pecado de nuestro corazón, de nuestras vidas. Él se ha prometido salvar a toda su creación, libertarnos, así como Él sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, así Dios ha de salvar a toda la humanidad. Todas aquellas personas que han sido esclavas del pecado en el pasado, en el presente y en el futuro, todo aquello que han vivido sus vidas atadas al alcoholismo, a las drogas, todas aquellas personas que han sido atadas a la violencia de otras personas, a los problemas sexuales, a los problemas de diferentes índoles, el Padre Celestial, a través de Cristo, ha prometido salvarnos y libertarnos. Jesús dijo, consumado es. Lo que tenía que ser hecho en la cruz del Calvario fue hecho. Así como nosotros vimos, gloria sea el nombre de Dios, que el pueblo de Israel mató a aquel cordero mientras estaban en Egipto, asimismo Cristo murió. No porque el Padre estaba enojado en contra de él, no porque el Padre había que hacerle una clase de pago, es una falsa doctrina. El Hijo murió porque Él vino para enseñarnos el camino a la obediencia. Él vino para hablarnos las buenas nuevas, que no hay tinieblas en Dios. Dios es solamente claridad. Dios es solamente paz, amor. Dios solamente es paz. Él no es odio. Él no es resentimiento. Y nosotros nos molestamos con el mensaje de salvación, con el mensaje de amor. Pero a través de la muerte de Cristo Jesús, el Señor le pisa la cabeza al diablo, le pisa la cabeza al pecado, le pisa la cabeza a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿Por qué? Porque Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos. Y la palabra de Dios nos ofrece a nosotros restauración. Puede ser que nosotros muramos en nuestros pecados, pero el Padre Celestial no te va a dejar en esa muerte para siempre. Él ha prometido darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no está atado al pecado, un cuerpo que no está atado a la maldad. Y puede ser que en este mundo tú viviste una vida llena de miseria y de pobreza. Dios ha prometido libertarnos el gran día de la resurrección final. Gracias por haber escuchado esta programación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido dándole gracias al Señor por cada uno de ustedes. Dios les bendiga.